encantado de compartir con vosotros este momento. Yo creo que sois conscientes, somos todos conscientes, de que esto del Jubileo de la Misericordia, pues yo creo que posiblemente sea un momento álgido del pontificado del Papa Francisco. No sé, él aquí ha expresado en esta convicción, en esta intuición de subrayar la misericordia, yo creo que ha sacado su alma. Y obviamente no se trata de ninguna novedad, porque, a ver, en la Iglesia a veces se da noticia de la vida de la Iglesia en clave de... Los medios de comunicación son muy dados a decir, por primera vez la Iglesia... A ver, casi nunca es cierto eso de por primera vez, casi nunca es cierto. Incluso se suele querer dar noticia de la Iglesia en un clave de discontinuidad, y no es verdad. La clave de discontinuidad no es cierta, ¿no?, en la vida de la Iglesia. El otro día, por ejemplo, ¿no?, pues también el premio europeo que se le dio, ¿no?, de ese encuentro europeo al Papa Francisco, ¿no? La Iglesia recibe, bueno, también lo recibe Juan Pablo II, o sea que es frecuente que se quiera, ¿no?, a veces dar una visión de como si hubiésemos descubierto una intuición que antes no la teníamos. No es cierto. Fijaros como el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, también se caracterizó por haber sido un enamorado de la intuición de la centralidad de la misericordia, como él introdujo la solemnidad de la Divina Misericordia en la Pascua, canonizó a Santa Faustina Kowalska. De hecho, la Jornada Mundial de la Juventud, que nos disponemos a celebrar este verano en Cracovia, pues tiene la razón de ser en todo lo que fue el pontificado de Juan Pablo II. Bien, pero es cierto que en este momento en el que nuestra sociedad se caracteriza especialmente por caer en la cuenta de la cantidad de heridas que arrastramos, me refiero a heridas en la familia, ¿no?, heridas psicológicas, heridas sociales. Yo creo que en este momento somos muy conscientes de que necesitamos paciencia, caridad, misericordia. Este mundo necesita misericordia. Bueno. Bien, pues yo creo que por eso, en ese sentido, me parece que todavía tenemos un recorrido hasta el día de Cristo Rey. Hasta la solemnidad de Cristo Rey todavía tenemos abierto el Jubileo de la Misericordia. Voy a decir que yo estoy muy contento de ver cómo, por ejemplo, en este Jubileo de la Misericordia hay ciertas cosas que están renaciendo, que se están redescubriendo. Por ejemplo, yo creo que la potencialidad que está teniendo este jubileo con respecto al sacramento del perdón, al sacramento de la confesión, está siendo muy grande. Los lugares en los que se gana el jubileo, con la puerta santa, etcétera, pues estamos experimentando, pues yo creo que un redescubrimiento del sacramento de la penitencia muy grande, muy grande. Se están redescubriendo cosas importantes que el mundo tenía olvidadas. Os cuento una anécdota de hoy mismo que no tiene desperdicio, que me la han contado hace pocas horas, ¿no? Y me decían que, además esto ha sido una conversación escuchada pues en la cola de una carnicería, ¿no? Entonces dice que estaban dos personas hablando, me la ha contado la que les ha escuchado, hablando de una parroquia en la que pues unos sacerdotes pues están intentando pues eso, transmitir este tesoro, invitando al sacramento de la confesión. También yo tengo la alegría de ver cómo cuando celebro la Eucaristía los domingos a las 6 de la tarde en la catedral, veo como muchas personas se suelen acercar a confesarse, etcétera. Pero la anécdota es la siguiente: de que estaban esperando en la carnicería y le dicen otro, oye, han llegado unos sacerdotes nuevos ahí. Y dice, son súper modernos, dice, confiesan a la gente uno por uno. Estaban impresionados, ¿no? Entonces, verdaderamente creo que estamos tenemos la posibilidad, ¿no?, de redescubrir el mensaje de Jesucristo como si fuese absolutamente novedoso. Es que lo es. Es que es cierto que esa es una eterna novedad. Pero claro, como nos hemos acostumbrado a que las cosas se pierden de vista, pues es que puede llegar, en este momento, tenemos una potencialidad de que esa imagen del Papa, poniéndose de rodillas, confesándose, resulte impactante. Alguno
pues ha descubierto el Mediterráneo, ¿no? Pues bendito sea Dios, porque era el momento de descubrirlo. O sea que, bueno, vaya esto por delante. Yo creo que hay una gran esperanza en que el Jubileo de la Misericordia nos ayude a descubrir lo esencial. Bueno, pero voy ahora un poco a la charla, no me pierdo en el prolegomeno, porque yo lo que quería era decir, uno de los tesoros de este Jubileo de la Misericordia, pues es las obras de misericordia. El Santo Padre nos pidió que las predicásemos especialmente, las obras de misericordia, corporales y espirituales. Y yo lo que quisiera es, en esta charla, hacer una aplicación de esas obras de misericordia, corporales y espirituales, a la vida de la familia, porque generalmente estas obras de misericordia las hemos entendido a destra, hacia afuera. Las obras de misericordia con los pobres, con los alejados, pero bien es cierto que la caridad bien entendida comienza por casa. Entonces, esto de que la caridad bien entendida comienza por casa es una gran sabiduría, porque si no somos capaces de vivir estas obras de misericordia en nuestro núcleo más íntimo, posiblemente lo que hagamos hacia afuera no sea todo lo efectivo que tiene que ser, sea una cierta pose, ¿no? Un actuar sin que verdaderamente sea la expresión de nuestra vida ordinaria. En la vida ordinaria de la familia se tienen que vivir las obras de misericordia, entre nosotros. Por eso, de una manera práctica, voy a ir describiendo esas obras de misericordia, espirituales y corporales, y haciéndome la pregunta, ¿y esto en la familia cómo se vive? Bien, voy a ello. Obras de misericordia, comienzo por las espirituales. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rogar a Dios por vivos y difuntos. ¿Y esto en la familia cómo se hace? Bueno, enseñar al que no sabe. Yo creo que es básico que hay un principio, estamos en un colegio y aquí estáis un grupo de familias. Yo creo que lo principal que tenemos que transmitir es la convicción de que la verdad existe. De que la verdad existe y que nuestra plenitud consiste en conocer la verdad. Y que la verdad plena la vamos a conocer en el cielo, pero que en esta vida es clave ir creciendo en el conocimiento de la verdad. Estar enamorados de una verdad y partir de su existencia, ¿no? Porque cuando no se cree en la verdad, es como pretender nadar sin agua. O sea, educar sin creer en la verdad es como nada si no hay agua en la piscina. Eso es imposible. Es imposible. Creo que es básico que nosotros hagamos una enmienda a la totalidad a una cultura que parte de un relativismo y de un subjetivismo, de un no creer en una existencia objetiva de la verdad, que seamos capaces desde el minuto cero, en la educación que transmitimos en casa, la convicción de que Dios es la verdad y de que Dios nos permite ir descubriendo esa verdad que Él ha sembrado en la creación, que toda la creación es que vamos descubriendo el misterio de Dios en la creación y en la revelación. Por lo tanto, esa paciencia, en primer lugar, el enamoramiento. Yo creo que nuestros hijos necesitan unos padres que crean en la verdad y que transmitan en la educación el deseo de conocerla. Mis padres están enamorados de la verdad y me han transmitido el deseo de ir creciendo paulatinamente en el conocimiento de la verdad. Eso es básico. Básico es el agua de la piscina para poder nadar. Sois conscientes de que los niños tienen fases distintas en la vida. Hay fases que son muy bonitas, en las que los niños todo es preguntar y preguntar y preguntar. Esas fases son muy bonitas. Son más preocupantes otras fases en las que uno no pregunta nada o se muestra más escéptico. Puede haber fases distintas, pero yo creo que en todas ellas, en momentos diferentes, es tarea nuestra el ir
bien sea respondiendo o bien sea suscitando deseo de la verdad. Una de dos. Cuando hay deseo, a responder. Y cuando no lo hay, a suscitarlo. A suscitarlo. Posiblemente Jesús no ha venido únicamente para responder nuestras preguntas, sino también para suscitarlas. Creo que el verdadero educador no solo es el que da respuestas cuando se le preguntan, sino que suscita hambre de verdad, hambre de saber, hambre de conocer. Por supuesto que creo que esta puede ser la clave principal, la clave por nuestra parte. Es verdad que también tendréis que conjugaros con el colegio y conjugaros con los planes educativos que también participan junto con vosotros, pero yo diría, enseñar al que no sabe es un presupuesto básico que requiere como presupuesto básico, mejor dicho, creer en la verdad y suscitar una especie de gusanillo interior de deseo de conocerla. En segundo lugar, dar buen consejo al que lo necesita. Yo creo que esto en el seno de la familia, ¿cómo se vive? Lo normal es que en un crecimiento progresivo, pues al principio, en una familia, funcione más las órdenes. Las cosas, pues a un niño pequeño se le mandan. Pero creo que si la educación va como tiene que ir, al mismo tiempo, en poco tiempo las cosas no se distingue lo que es una orden y un consejo. Y si las cosas van como tienen que ir, lo lógico es que al final, pues el propio testimonio ya casi sea suficiente. Yo creo que lo lógico es que haya un itinerario entre orden o mandato, consejo y testimonio, que por sí solo ya es suficiente. Creo que es bueno que reviséis esto. Yo recuerdo así de esas cosas que te han quedado grabadas, ¿no? En cuál fue el proceso educativo que uno vivió en su adolescencia. Recuerdo haber visto pues unos padres que fueron pasando de esa capacidad de tener una autoridad, no un autoritarismo, sino una autoridad sobre nosotros, que después llegó un momento en el que daban unos consejos y llegó un momento en el que yo mismo me sentí sorprendido cuando a veces tus padres te pedían consejo a ti. Y cuando llegó un momento en tu vida en que tus padres te pedían consejo, yo pensé, bueno, parece que esto no ha ido tan mal, Parece que esto no ha ido tan mal, que he visto un desenvolverse progresivo de las cosas, ¿no? Dar buen consejo al que lo necesita, yo creo que es caer en cuenta de que lo importante no solo es hacer, sino hacer. En la educación de la familia hay que tener mucho cuidado quizás en que no exista una especie de sobreproteccionismo que resuelva las cosas y las dé hechas. Tiene mucho más valor el hacer en la familia, el hacer, que el sencillamente conformarse con que ya está solucionado. A veces el hacer es más largo, porque es más fácil decir, quita, déjame que yo lo hago yo, que voy a tardar menos. Eso nos pasa mucho. También le puede pasar a un sacerdote. En su parroquia le dice, quita, que me das más trabajo y me lo haces todo. A ver, es un error, ¿no? Creo que en la educación el saber también sobrellevar las imperfecciones, pero dejando que la persona crezca en el proceso que él lo hace, es muy importante. Sobrellevar con paciencia el proceso de crecimiento de una persona. Hacer requiere tener paciencia con la imperfección en las cosas. Tercera obra de misericordia, corregir al que yerra. Sin duda alguna, yo diría que el lugar natural de la corrección es la familia. A ver, ¿en qué lugar nos corregimos? Yo creo que en la familia y en la iglesia. En pocos sitios más, En la familia y en la iglesia también hay que buscar el sitio en el que exista la suficiente sinceridad de ser capaz de corregir y no meramente de tener palabras complacientes. La familia
es un lugar natural de la corrección fraterna, el único lugar donde verdaderamente se corrige. ¿Por qué? Porque se ama y hay un amor comprometido. Y además, digámoslo claro, la corrección fraterna suele ser inversamente proporcional a la crítica por la espalda. Allá donde no se corrige, en la sociedad se suele criticar por la espalda. Supone amor, supone compromiso, supone corrección, ¿no? Yo recuerdo una anécdota de nuestra infancia o de nuestra adolescencia, y es que, bueno, pues que existía también un cierto nivel de corrección pues de nuestros padres a nosotros, ¿no? Que a veces te llamaba la atención que tus padres te corregían más a ti que a los primos, o que a otros, ¿no? Y a los otros corregían más. Y recuerdo que en alguna ocasión, pidiendo explicaciones en casa de por qué a mí me corriges y a los otros no les corriges, recuerdo haber escuchado la respuesta de nuestro difunto padre: oye, mira, yo a esos igual no les quiero lo suficiente como para corregirles, pero a ti sí, ¿eh? Y eso es verdad, hay que querer mucho para comprometerse en la corrección, ¿eh? Y me parece que esto es muy importante, que nuestros hijos lleguen a entender que es un tesoro el poder ser corregidos. Supone estar dispuesto a contrariar, a incomodarse, porque el verdadero amor no es el amor complaciente, En cuarto lugar, perdonar las injurias, ¿no? En la familia se nos ha enseñado a pedir perdón y se nos ha enseñado a perdonar, que son dos cosas un poco distintas. Porque uno dice, ¿qué es más difícil? ¿Pedir perdón o perdonar? Yo diría, depende, ¿eh? Para el que es orgulloso es más difícil pedir perdón, ¿no? Y para el que es rencoroso es más difícil perdonar. Depende de cada uno, ¿eh? Son dos cosas un poco distintas, ¿no? Pedir perdón o perdonar. Pero creo que en cualquier caso ha sido la familia el lugar en el que, como hemos sido amados incondicionalmente, como en el seno de la familia hemos experimentado el amor gratuito, como yo he sido perdonado en la familia, pues es que se me puede pedir el ser educado en ambas cosas, ¿no? Solamente el que ha sido amado gratuitamente, el que tiene la experiencia de haber sido amado a cambio de nada, puede, digamos, recibir también el mandato del perdón, porque si no es pedirle peras al olmo. Alguien que no ha sido amado gratuitamente, pedirle que perdone, no puede hacerlo, no tiene punto de referencia para poder hacerlo. Bueno, pues este es un gran reto, ¿no? El reto de que aprendamos a pedirnos perdón en el seno de la familia, a pedirnos perdón, y que aprendamos también a perdonar, ¿eh? A tener paciencia unos con los otros. En quinto lugar, consolar al triste, la quinta obra de misericordia, ¿eh? Yo creo que también la familia es un lugar natural, clave para la educación de los estados de ánimo. Los estados de ánimo, la verdad es que a veces en la calle se disimulan, ¿eh? Porque uno tiene cierta capacidad de en la calle sacar un poco una imagen y allí disimularlo, pero en el seno de la familia es muy difícil disimular los estados de ánimo, porque claro, es mucho tiempo para llevar la máscara puesta, ¿eh? En el seno de la familia. Y es fácil observar, pues, que, por ejemplo, pues cuando uno no tiene tolerancia al fracaso, pues cuando le viene un cierto fracaso, pues en ocasiones se viene abajo, pues porque tiene cierta vanidad. Él tenía la vanidad de querer quedar bien, de que todo le saliese redondo, y entonces, bueno, pues qué clave es que nosotros en la familia, por ejemplo, eduquemos a relativizar los disgustos. Y decir, mira, ha pasado esto, no ha pasado nada. Lo esencial permanece. Ese disgusto que te has llevado, a ver, más se perdió, más se perdió en Cuba, como se dice. Aprender a relativizar los disgustos, ¿no? A entender que nosotros tenemos que poner
nuestra alegría y nuestro contento en los valores que son esenciales y no los relativos, ¿no? Educar el amor propio, hablando claro, educar el amor propio. Eso únicamente se puede hacer en el seno de la familia. Hay una famosa anécdota, ¿no?, de la vida de Francisco Javier, la cuenta Pemán en el Divino Impaciente, y pues se cuenta pues que Francisco Javier tenía la ilusión de ir a las Indias, pero había visto que Francisco Javier había elegido a otros 2 jesuitas y él no era de los que iban a ir, ¿no? Y uno de ellos se puso enfermo. Y entonces Ignacio le dijo a Javier, ¿irías tú a las Indias? Y bueno, él que estaba deseando eso, de escucharlo, pero no quería ser él que lo pidiese, porque si lo pedía él, parece que estaba buscando su voluntad. Pues eso, cuando lo escuchó, dijo, iré y entregaré mi vida y ganaré todas las almas y derramaré mi sangre. Y entonces Ignacio le dice, oye, un poquito menos, un poquito menos. Entonces él se da cuenta que había sido un poco... Dijo, es verdad, soy un orgulloso, no valgo para nada, y no sé qué. Ignacio le dice, un poquito más, un poquito más. A ver, y esa anécdota que está allí en el Divino Impaciente de Pemán es la vida misma, es la vida misma. Consolar al triste es saber educar nuestras emociones y saber decir un poquito menos, y un poquito más. Esa es la clave de la felicidad en el seno de la familia. El un poquito menos y el un poquito más. Porque no es cierto que consolar al triste pues sea fomentar la melancolía. ¡Ay, pobrecito mío, no sé! Eso no es consolar al triste. Eso casi es hacerle un daño, hacerle un daño. Consolar al triste no es estar ahí, pues jugando al victimismo narcisista. Pobrecito de mí, todo me toca a mí. No, eso no es consolar al triste. Posiblemente consolar al triste es relativizar los disgustos, saber que no pasa nada, que no pasa nada. Eso creo que es muy importante. A veces, por ejemplo, cuando se insiste, perdonar, ¿qué es perdonar? ¿Cómo se educa en perdonar? Bueno, pues tú tienes que, lo que te han dicho no hay derecho, pero tú que eres una persona, yo voy a hacer un acto súper generosísimo y voy a perdonarle, aunque no se lo merece, pero lo voy a hacer, Si en realidad perdonar posiblemente sea, que no es para tanto, hombre, me explico, que no ha sido para tanto. Es que en realidad el verdadero perdón consista en no ofenderte tan fácil, no ser tan vulnerable a las ofensas, ¿sabes? Porque si no, como uno enfatice un poco lo que me han hecho, pero yo ahora voy a perdonar, no vas a perdonar bien. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjate, le quitó importancia a lo que le habían hecho. No dijo, son unos sinvergüenzas, Padre, pero yo les voy a perdonar. No dijo eso Jesús. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Pues con la tristeza pasa lo mismo. En el fondo, educar los estados de ánimo es aprender a relativizar, a decir un poquito menos y un poquito más. Y no seamos tan vulnerables. Si tú tienes puesto tu corazón en lo esencial, pues es que no te va a afectar tanto las cosas. Bueno, estamos hablando de los hijos, pero también las cosas que digo se pueden aplicar en matrimonio, como os podéis imaginar. Aquí todo es aplicable en distintos niveles. Y sin duda también, yo creo que en el seno del matrimonio hay que saber ayudarse, ¿no? Saber ayudarse en ese corregir al que yerra, consolar al triste, pero al mismo tiempo viendo, ¿y yo cómo te puedo ayudar a ti cuando tienes un momento malo? ¿De qué manera puedo ayudarte? Suele ser bueno hablar de esto fuera de la borrasca, porque en plena borrasca igual no es el momento de mucho de hablarlo, pero cuando uno está fuera de la borrasca, a veces es bueno decir, ¿de qué manera nos podríamos ayudar cuando tú tienes tu momento de tristeza, de melancolía? ¿De qué manera te ayudo mejor? Sexta obra de misericordia. Os recuerdo, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste. Sexta, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Vaya obra de misericordia esta, madre mía.
Esta es una cosa potente, potente. Que además dice uno, ¿en qué quedamos? Porque no habíamos dicho antes corregir al que yerra. ¿No es un poco contradictorio? ¿En qué quedamos? ¿Corrijo o sufro con paciencia? Porque, a ver, parece que es un poquito no, o A o B, ¿En qué quedamos? Aquí yo creo que la clave de la educación está en compaginar los altos ideales, los ideales altos, con la paciencia, las dos cosas. En unas dosis que el Espíritu Santo nos tiene que iluminar de qué manera aplicamos la mano derecha o la mano izquierda. Pero creo que ambas cosas son ciertas y son verdaderas. Yo creo que la clave está en amar a las personas tal y como son, con la firme esperanza de que pueden ir creciendo. Un signo muy negativo de las correcciones es que nazcan de que es que no te aguanto tal y como eres y por eso te corrijo. Mal asunto. Si una corrección nace de ese presupuesto, está condenada al fracaso. Cuando dices que no, es que no aguanto esto, no le aguanto, necesito corregirle, mal asunto. En el fondo, la corrección tiene que estar sustentada en sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Y cuando esa base está bien puesta, entonces corrijo. Porque mi corrección no nace de mi irritabilidad, no nace de que ya no aguanto más, no, nace de la esperanza en que crezca, que es muy distinto. Pero claro, que una corrección haya nacido de que tengo ya el vaso colmado, o que haya nacido de entender este es el momento de decírselo para que lo entienda y que crezca, es muy distinto, es muy distinto una cosa que otra. Luego, digamos que tiene que haber un autodominio, una paciencia que es la que permita llegar, ¿no?, a la corrección. El amor maduro es el que sabe esperar, y sabe esperar el momento adecuado, y sabe discernir, diciendo, no es este el momento de corregirle, será mejor que lo haga en este momento adecuado, cuando en esa circunstancia lo va a entender mejor. O sea, el amor maduro es el que sabe discernir los momentos y los lugares, no el que actúa por un calentón de un momento determinado. Solamente cuando las personas se sienten queridas como son, es cuando son capaces de superar sus defectos. Es curioso esto, pero si alguien percibe que no es querido, no tiene el estímulo de superar sus defectos. Forma parte de nuestra psicología humana, ¿no? Y esto que decimos de los chavales, también obviamente, ¿no?, hay que referirlo al propio matrimonio. No sé si habéis escuchado, por ahí se dice, yo entiendo que es un poquito esto, pues un poco irónico con sentido del humor, pero bueno, algo de verdad puede tener, ¿no? Dicen que los hombres se suelen casar, ¿no?, pues con la esperanza de que sus mujeres no cambien nunca, pero a veces cambian, ¿no? Y que las mujeres a veces se casan con la esperanza de que su marido ya cambiará después de casarse, y no cambia. Bueno, eso que se dice un poco irónicamente, como diciendo, fíjate, pues eso que viene a decir, a ver, es que la clave está en que tenemos que querernos como somos, amarnos como somos, aceptarnos, pero al mismo tiempo tener la capacidad de, desde ese amor, ayudarnos a superarnos y corregirnos. Séptima obra de misericordia, rogar a Dios por vivos y difuntos. Repito las 7, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias,
consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rogar a Dios por vivos y difuntos. Creo que la familia es también el lugar en el que aprendemos a orar. Lo cierto es que no hay un niño, no puede haber un niño que tenga el alma mejor educada en la oración que aquel que ha aprendido a orar viéndolo, experimentándolo, aquel que ha entendido que para sus padres el momento de la oración es el momento de mayor intimidad, el momento más sagrado, el momento principal, porque un niño lo que percibe perfectamente es, para mis padres, qué es más importante o qué es menos importante, ¿sabes? Eso se percibe, Y si un niño en casa pues ve que los padres les dicen, a ver, Padre nuestro que estás en el cielo, y luego dice, calla, que empieza el fútbol, el niño sabe perfectamente que mi padre, cuando empieza el partido, eso es sagrado, ¿sabes? ¿Qué es sagrado y qué no es sagrado? No hace falta que lo digas, que ya se nota. La sacralidad es algo que no se dice, que se trasluce, que se manifiesta. Para esto es sagrado. Bueno, pues qué clave es, ¿no? Qué clave es que en el seno de la familia un niño crezca diciendo, esto es sagrado. Es sagrado la oración, es sagrada la Eucaristía, es sagrado. Por ejemplo, una anécdota que recuerdo de mi adolescencia. Recuerdo que, claro, con los aitás íbamos siempre el domingo a misa. Y eso los aitás lo tenían más claro que vamos, Y además fue un mérito suyo hacernos que la Eucaristía, que la misa fuese para nosotros siempre, pues, un momento que era entrañable, porque la familia íbamos juntos, mis padres eran súper trabajadores y bueno, y ese era, nos permitíamos un pasear por la Concha, nos permitíamos algo que era pues, nuestro pequeño descanso de la semana ligado a la Eucaristía. Ellos nos lo hicieron muy amable. Bueno, pero recuerdo que un domingo que habíamos dejado la misa a última hora, de esas que están en jesuitas a última hora los domingos, ¿sabes? De repente van y se presentan unos primos que habían venido de Pamplona a última hora el domingo a visitarnos de repente. Y yo dije, anda. Yo me dije, uy, no, en la misa, yo vi que había peligro de que en esa visita nos vamos a quedar sin misa aquí, porque llego aquí a las 8 de la tarde, el domingo, y ni corto ni perezoso, me acuerdo que nuestro padre les dijo, oye, os voy a dejar aquí unas cosas para picar, os dejamos aquí tal, nos vamos todos a misa y ya vendemos después. Y ahí los dejo a todos y nos fuimos toda la familia, ¿vale? Yo me quedé... O sea, fíjate, lo cuento un montón de años después, o sea, me quedé con la copla, ¿sabes? Me quedé con la copla porque dije, madre mía, aquí ha cogido mi padre y pim pam pam, esto lo ha dejado resuelto y vamos, no lo ha puesto ni en duda. Aquí os sacamos esto para picar, aquí tienes esto, esta es vuestra casa, nos vamos todos y os dejamos allí. ¿Qué quiero decir? Pues que hay cosas que no hace falta que te las digan, es que te las han transmitido. Te las han transmitido. Tú has visto para tus padres lo que era la Eucaristía. Tú has visto que tu padre un día se ha emocionado rezando. O que un día se puso a leer, no sé qué, pues una vida de un santo o lo que sea, delante tuyo, y eso le ha conmovido. Y esa conmoción de tus padres para ti es sagrada. Por lo tanto, la última obra de misericordia, ¿no? Rogar a Dios por vivos y difuntos, no cabe hacer teatro. Es decir, solo los enamorados se enamoran. Solo los enamorados se enamoran. Ojo, eso le pasa al cura también, ¿Acaso vosotros no decís, pues ese sermón es un poco rollo, no transmite nada, me cansa y tal? Y lo que decís del cura, ¿os pensáis que no ocurre también con vosotros? Pero además hay una diferencia, que de cura se puede cambiar, pero de padres no, ¿sabes? O sea que lo vuestro todavía es más responsabilidad, fíjate. Porque mira, si el cura es un poco pesado ya cambiaré de parroquia, pero de padre no se puede. O sea que vuestro compromiso es muy fuerte. Porque si uno no está enamorado, a ver, no transmite enamoramiento. No transmite enamoramiento. Obras de misericordia corporales. Visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo, enterrar a los muertos. ¿Y esto cómo se hace en el seno de la familia?
Visitar a los enfermos. Yo creo que la familia es muy importante que sea escuela de misericordia y de sensibilidad hacia los enfermos. A empezar, en una familia, pues cuando de repente uno está enfermo, se ha puesto enfermo el pequeño, y cambiamos todo el plan de la familia, todo el plan del fin de semana, porque este se ha puesto enfermo. Y todo el mundo aprende a que eso hay que asumirlo, por supuesto, Uno se ha puesto enfermo, a cambiar todo el plan por él. Y es una gran enseñanza, porque es primar la debilidad. A la debilidad se le protege. O sea, estamos enseñando a que la debilidad tiene que ser, que esta no es la sociedad del más fuerte, ¿sabes? No, sino que a la debilidad se le protege. Y si en una familia hay un hijo que es especialmente débil por cualquier cosa, se transmite el valor de que tú cuidas de tu hermano más débil, cuidas de él. Y uno recibe ese mandato de sus padres y es algo sagrado. Que uno cuide del más débil, ¿no? Creo que en la familia hay una gran lección de cuidado de la debilidad. Y os voy a decir también que creo que muchas veces una terapia de choque importante, pues por ejemplo en las rebeldías de la adolescencia, etcétera, puede ser también mostrar a nuestros hijos el mundo del dolor, las necesidades del mundo, los verdaderos sufrientes del mundo, porque cuando uno igual tiene su crisis de adolescencia y él se ve como ahí, pues se queja de todo, y le entra la época de las quejas y me siento una víctima, nadie me comprende, nadie me... Muchas veces esa especie de narcisismo egoísta, la única manera de sanarlo es mostrándole a nuestros hijos el sufrimiento de verdad, y entonces tú te sientes... Recuerdo también que en algún momento rebelde de nuestra adolescencia, recuerdo que nuestros padres tuvieron, no sé cómo, la salida de llevarlos un fin de semana al psiquiátrico de Mondragón, a visitar enfermos. Y me acuerdo de que ellos quisieron que, estarían hartos de nosotros, obviamente, les vamos a llevar estos al psiquiátrico de Mondragón, porque dirían, a ver si viendo un poco el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento real, se les acaban sus tonterías. Y es una importancia terapia de choque, ver el sufrimiento real del mundo, acercarnos a los enfermos, acercarnos a los que sufren. Esto obviamente, dependiendo de la edad de los niños o de los adolescentes, cambiará, pero es cierto que el que prioricemos a los débiles y a los enfermos hace que mi jerarquía de valores se redimensione de una manera muy importante. Si no, mi egolatría es la que prima en todo momento y en todo lugar. Dar de comer al hambriento. ¿Esto cómo se aplica en la familia? En la familia estamos donde estamos y de hambre, desde luego, no tenemos, no en absoluto. Pero sí es cierto que la educación en el comer es clave. La educación en el comer es clave. Es básica. La superación del capricho en el mundo de la comida, yo creo que es uno de los temas en la que nos la jugamos. Nos la jugamos porque pues el que el gusto sea educado es el principio en la comida, es el principio de la educación de la voluntad. El me gusta, no me gusta, me apetece, no me apetece, es una auténtica dictadura, dictadura. Yo a veces he dicho que yo hago lo que me da la gana. Y digo, sí, haces lo que te manda la gana, que es muy dictadura, por cierto, y te tiene esclavo, O sea que el llegar a educar nuestra gana es una de las batallas claves en la vida. Y creo que esas batallas comienzan por temas como el de la comida. Como el de la comida. Que es curioso, porque a veces cuando solemos organizar campamentos con los niños, pues en verano, etcétera, van allí los niños y en un campamento pues comen de todo y no sé qué, ¿no? Y luego te dicen los padres, oye, pero ¿cómo así? ¿Cómo es eso que el niño en el campamento come de todo, ¿no? Y luego en casa,
Hasta recuerdo en alguna ocasión en Zumárraga, que era párroco allí, que algunas madres me decían: tú no podías hacer, José Ignacio, un campamento cada mes y medio así, como diciendo, porque es que el efecto al cabo de un mes y medio desaparece, ¿no? ¿Por qué puede ocurrir eso? ¿Por qué puede ocurrir que un niño en un campamento va allí y come todo, ¿no? Y luego llega a casa y allí... O sea, ¿eso por qué puede ocurrir? Pues, hombre, puede ocurrir obviamente porque cuando hay un estímulo externo en el que uno se ve ridículo pues con su yo no quiero, si no quiero, pues el ambiente externo le empuja y además, como hay un ambiente de alegría y un ambiente de ilusión, eso hace que todo lo demás sea capaz de vencerlo. Porque hay, digamos, una serie de valores que son tan, digamos, fuertes, que ahora estamos todos cantando aquí, tenemos pues un partido de fútbol, bueno, pues soy capaz de sobrepasar pues mi gusto y no mi gusto en esta comida y se acabó, me olvido rápidamente de esto, ¿no? Lo cual quiere decir que el gusto es educable si hay ilusiones superiores. El gusto es educable si hay ilusiones superiores. Y yo recuerdo, pues eso, haberme llevado más de un cachete por no querer cosas que ahora las pido y un restaurante, vamos, eso es así. Es así. Ahora pides tú cosas, vamos, y es un regalo de tus padres el que no haya nada que no te guste. Eso es un regalo. Pero sobre todo, lo que es un regalo difícil de cuantificar es eso, cuánto ha influido en la educación de tu voluntad. Eso es difícil de cuantificar, pero sin duda que eso habrá sido... Aquí, por cierto, estamos en ventas. Yo recuerdo haber hecho la mili aquí en el cuartel de ventas, en mis tiempos, y entonces era sacerdote en Zumárraga y tenía un régimen que por las mañanas estaba aquí en el cuartel y por la tarde me permitían ir a la parroquia de Zumárraga, ¿no? Estaba en doble régimen. ¿Y por qué me acuerdo esta anécdota ahora? Pues me acuerdo porque estaba en el botequín y era llamativo ver que los compañeros en la mili, en vez de comer lo que te ponían, ¿sabes?, pidiendo dinero en casa para unir a la cantina. ¿Y sabéis qué mote me pusieron a mí en la mili? Que fue de chiste. El mote que me pusieron era el del Pater Turbix, me llamaban. Este se lo come todo, ¿no? Y me llamaban el Pater Turbix, me llamaban. A ver, y es curioso, porque tú decías, fíjate qué regalo me dieron mis padres, pues de que para ti no suponga ningún problema, pues comer lo que venga. Esto está yendo a la cantina pidiendo dinero y encima no comen mejor, porque no comen mejor. El tema, como os podéis imaginar, no es exclusivamente comida, sino que es educación en superar nuestro gusto. El gusto es educable. El gusto es educable. Y eso supone, pues a veces ciertas batallas que a veces pues caemos en el error de que como tenemos muchas cosas que hacer, pues por la paz de una Ave María y tiramillas y cometemos errores en ceder. Superar el capricho, ¿no? La superación del capricho. Yo creo que ese es uno de los temas básicos. Dar de beber al sediento. ¿Cómo aplicamos esto en el seno de la familia? Yo creo que aplicando esto a nosotros, yo creo que tenemos que ser muy estrictos y muy críticos en el tema de la educación en el alcohol. El tema de la educación en el alcohol. En nuestras familias, uno de los temas que más han hecho sufrir en el seno de nuestras familias ha sido el cierto consumo de alcohol, a veces por parte especialmente de los hombres, pero bueno, también puede ser por parte de la mujer. El hecho de que nuestra cultura, ¿no?, pues se haya convivido con cierto nivel de chiquiteo, que ahora eso ha cambiado bastante, ciertamente, ¿no? Pero eso ha podido hacer sufrir las relaciones familiares bastante más de lo que suponemos. Y por cierto, aquí ahora se habla de la violencia de género y parece como si la razón que estuviese detrás de esa violencia doméstica fuese un tema de sociedad patriarcal y no sé qué. Vamos a ver, detrás de esa violencia hay otras razones que hay que saber identificar. Muchas veces el consumo del alcohol, el recurso a la pornografía, que hace también que nos estamos acostumbrando a utilizarnos los unos a los otros como objeto de placer, y una serie de factores que a veces no se quieren tener en cuenta.
Entonces, yo creo que con respecto al tema del alcohol hay un reto muy serio en el seno de nuestras familias, que obviamente a nuestros hijos no vamos a ser capaces de transmitirles unos valores si no lo ven claramente establecidos en nosotros. El tema del alcohol yo creo que es más serio de lo que parece, ¿eh? Cuarto lugar, dar posada al peregrino. ¿Y esto cómo se hace, no? Porque es verdad que los niños suelen estar encantados de que tengamos gente invitada en casa. Los niños en eso encantados, ¿eh? Los niños encantados de que haya invitados en casa. Pero es cierto que una familia blindada no... Y entiendo que uno puede caer en la tentación de blindarse un poco, porque a veces está la cosa como está y dice uno, vamos a blindarnos un poco porque tienes miedo de que pues, el tener mucha relación con unos y con otros pueda conllevar que haya malos testimonios. Pero creo, sin embargo, que con criterio, el que tengamos un modelo de familia abierta y no de puertas y no de puertas cerradas educa mucho. La capacidad de adaptarnos a los demás, la capacidad de no pensar solamente en nosotros mismos, de aprender de cada uno. Incluso os voy a decir una cosa, dar posada al peregrino, posiblemente que en nuestras familias se pueda llegar a sentar un pobre puede llegar a ser uno de los mayores testimonios que queden grabados en el corazón de nuestros hijos para siempre. O que, imagínate que en unas Navidades nosotros entendamos que haya personas que están solas a nuestro alrededor, vecinos o familiares, y nosotros eduquemos a nuestro hijo a que se sienta en nuestra mesa otras personas que están solas. Yo creo que son lecciones importantísimas, para que queden grabadas para siempre en el seno de la familia. Dar posada al peregrino. Vestir al desnudo. La relación con la ropa también es otro tema es una gran batalla, ¿no? en la educación de la familia, la relación con la ropa. Cuando vas por ahí, a mí en alguna ocasión que estuve hace poco en un cambio de avión en Barcelona y tenía ahí un rato libre. Estuve viendo todo el mundo de las tiendas de moda ahí en el aeropuerto de Barcelona y dice, madre mía, ¿qué mundo es este, oye? ¿Qué mundo es esto, no? O sea, esto es el mundo de las marcas del otro, ¿no? Y te das cuenta de que hay un influjo tremendo, una imagen, o sea, un culto a la imagen que puede llegar a condicionar nuestra propia personalidad, una incitación al consumismo. Entonces yo creo que la clave está en ser capaz de educar en el buen gusto y en la practicidad. Sobre todo, suscitando capacidad crítica. Yo creo que es básico en la educación suscitar capacidad crítica. Incluso a veces yo creo que ver televisión y ver los anuncios, siendo capaces de suscitar capacidad crítica ante lo que los anuncios están utilizando como resortes de incitación de nuestras pasiones para intentar convencernos. Me parece que, por ejemplo, ver con nuestros hijos la publicidad y sin agobiar, obviamente, ¿no? Pero tener la capacidad de vez en cuando de suscitar una capacidad crítica de los resortes que se están utilizando para manipularnos subliminalmente es muy importante. El culto a la imagen, porque lo que es cierto es que cuando tú ves, pues eso, que la Claudia Schiffer hace un anuncio de no sé qué coche, todo el mundo es consciente de que ese coche va a venir sin ella, o sea, pero se está utilizando para ver si alguien está ensoñando un poco, a ver si está ensoñando, y le están pagando millones de dólares porque saben que es rentable, porque le hacen a la gente ensoñar. A ver, tenemos que ser conscientes de eso. O sea, tenemos que ser conscientes de hasta qué punto estamos siendo
pues incitados, reclamados subliminalmente para que eso ocurre. Y si alguno dice, no, al que le engañan es a otros, a mí no. Por Dios, no seamos ingenuos. O sea, que todos somos susceptibles a ese influjo continuo del culto de la imagen, que es tremendo, ¿no? Me siento bien, me siento ridículo, no me siento ridículo con esta ropa. Eso es una gran pelea, ¿no? Que nuestros hijos sean capaces de que su autoestima, su sentirse bien, no esté ligado a una ropa. Es un drama, Es un drama que uno, para sentirse bien, tenga que ver que yo me sienta bien, que me sienta mal, dependiendo de qué ropa me he puesto, madre mía de mi alma. Fijaros hasta qué punto podemos ser manipulados, porque dependiendo de qué me he puesto ahí, me siento bien, me siento mal, me siento ridículo, me vengo abajo, estoy triste, todo eso por la ropa. Pero bueno, eso es muy duro eso, Te pones a analizarlo y dices, madre mía. Creo que es importantísimo el sentido crítico. El sentido crítico ante ese mundo en el que verdaderamente podemos ser objetos de utilización, pues, por el consumismo. Sexta obra de misericordia: redimir al cautivo. Redimir al cautivo. Por cierto, que redimir al cautivo, hay por ahí unos dibujitos, pues unos folletitos pequeños hechos para niños que todavía no saben leer propiamente o están aprendiendo, ¿no? Y entonces ponen un dibujo para cada obra de misericordia. Los han publicado este año, pues, en una editorial de Sevilla. Y sabéis, claro, pues han puesto, pues, dar de comer al hambriento, y se ve, ¿no? Pues dar de comer a un pobre, tal. ¿Y sabéis qué dibujo han puesto con lo de redimir al cautivo? Me ha hecho mucha gracia, porque han puesto el dibujo que se ve un niño delante de la Play así enganchado, y el otro le agarra el brazo y dice, venga, deja la Play ya, Lo han puesto como dibujo para ilustrar lo de redimir al cautivo. He dicho, no, hayas estado tú eligiendo ese dibujo. He dicho, mira qué intuición han tenido, redimir al cautivo. La verdad es que es cierto que tenemos que ver qué esclavitudes se están generando en nosotros. ¿Qué esclavitudes se están generando? Somos una sociedad que esto es una escuela de adicciones. Es tremendo, El mundo de la tecnología, el mundo de no sé qué, está creando muchas adicciones. Luego, redimir al cautivo, yo creo que también hoy en día pasa por educarnos, cuidado con engancharte, cuidado con no sé qué. Y por cierto, que cuando estoy con niños de comunión y a cada uno en las visitas pastorales, les suelo regalar a los niños, pues, uno de estos folletos, ¿no? Y cuando comentamos esto y se ve al niño con la Play y tal, les pregunto a los niños, ¿qué es lo que le pasa a este niño que está con la Play delante de la pantalla? Y ellos te responden casi siempre diciendo, no, es que está enviciado. Es curioso, ellos entienden esa expresión, me llama la atención. La palabra está enviciado, un niño la entiende perfectamente. Está enviciado. Bueno, pues yo creo que con sus términos es importantísimo que nosotros eduquemos en que la libertad supone lucha, la libertad requiere una batalla. Lo fácil es dejarse esclavizar. Ser libre es una gran batalla. Y para ser libre hay que saber decir que no, hay que tener un autodominio. Si yo estoy continuamente con la Play, estoy enviciado. Luego, si no sé, y además, cuanto más sea capaz de renunciar, en el momento en que disfrutaré más. También esto suele ser así. Si uno no sabe renunciar, en el fondo ya comienza a no disfrutar. Redimir al cautivo, también quizás se puede aplicar esto en el seno de la familia, en la manera en que administramos los castigos. Administramos los castigos, que es muy importante que sean con ecuanimidad, con proporcionalidad, sin acritud, sin bestialidad. Es decir, que los castigos tengan también una capacidad pedagógica, para que precisamente salgamos de
de esa especie de enganchamientos o auténticas adicciones, ¿no? O sea, que a veces tenemos que poner ciertas normas para que podamos ser liberados de esas adicciones, ¿eh? Ahí tenemos un gran reto de cómo transmitir de una manera pedagógica. Y vuelvo a decir lo que he dicho antes, de que cuando ponemos una medida de autoridad, un castigo, pues intentando recomponer, ¿no?, pues una situación de desorden, es muy importante que eso no haya nacido de un estado, de una visceralidad, de estar con la vena, como se dice, ¿no?, que ya se me ha hinchado la vena, sino que haya tenido la capacidad de hacerlo con un discernimiento hecho en serenidad y un discernimiento de prudencia. Y por último, la última obra de misericordia: enterrar a los muertos. Enterrar a los muertos. No. ¿Ah, sí? Pues no sé. No sé qué me he hecho, pero la habría pagado yo. Enterrar a los muertos. A ver, es curioso esto, ¿eh? Yo, por cierto, tengo deseo de que antes de que termine el año jubilar, a ver si escribo una carta pastoral, aprovechando que estamos en el año jubilar y que además, pues el Día de Todos los Difuntos, pues casi al final del año jubilar, porque termina el 30 de noviembre y allá por Todos los Difuntos, a ver si puedo escribir una carta y la publicamos en el periódico hablando de esto. Lo digo porque se ha puesto, porque entre nosotros se ha extendido esa costumbre pagana de aventar las cenizas y olvidarnos del cementerio como el lugar, porque es curioso, la palabra cementerio, como su propio nombre indica, cementerium es dormitorio. Es dormitorio. Entonces el cementerio es una palabra cristiana. Antes del cristianismo no se le llamaba cementerio, se llamaba necrópolis, lugar de los muertos, pero fue el cristianismo el que cambió de nombre al lugar en que reposan los muertos y se le dio el nombre de cementerio, un dormitorio, porque creemos en la inmortalidad del alma y creemos también en la resurrección, creemos en la resurrección del final de los tiempos. Entonces creo que es muy importante el educar en este momento último de la vida, y uno de los dramas que ocurren a veces es que nuestra cultura oculta la muerte porque no sabe qué hacer con ella, la oculta, la tapa, ¿no? A los niños no les decimos nada, o les decimos tonterías. El otro día tuve un encuentro con profesores de religión y algunos me contaban, ¿no?, pues que los niños te vienen con, es que pues el abuelo está, pues por ejemplo, a un niño, fíjate, me dice un profesor de religión, el abuelo se ha ido y no va a volver. Con todos mis respetos, para mí me daría mucho más angustia que me dijese mi abuelo se ha ido y no va a volver. ¿Qué pasa? ¿Se ha desaparecido? O sea, ¿qué ha ocurrido aquí? O sea, decirle a un niño el abuelo se ha ido y no va a volver me parece terrible, por no tener una palabra de esperanza, dejarle al niño en una situación de o está en la estrella, cuando mira la estrella te está guiñando. O sea, a ver, si es que es curioso ver, por no tener la capacidad de explicar sencillamente la fe católica, a veces los líos que armamos a los niños. ¿Qué lío les armamos? Por no transmitirles claramente la esperanza cristiana. Los niños suelen tener una capacidad de vivir la esperanza cristiana muy superior a nosotros. Recuerdo un monaguillo en Zumarra que pues un domingo, era monaguillo mío, y un domingo a su padre le dio un ataque de corazón, que fue fulminante. Me llamaron, fui corriendo a su casa y todavía no habían llegado ni los sanitarios. Y estaba el padre caído en mitad del comedor, en mitad del salón. Y la madre lloraba. Y recuerdo que el niño, el monaguillo, eran 3 hermanos, pero el monaguillo le dijo a su madre, mamá, estate tranquila, que la está con Jesús, está con Dios, madre mía. Y se lo decía el niño a su madre con una fuerza tremenda. Los niños, a veces, por aliviarles, les estamos ocultando el hecho de la muerte y estamos proyectando nuestras dudas en ellos. Los niños tienen menos problema que nosotros.
Un niño tiene una capacidad de hacer un acto de fe en sencillez muy superior a nosotros. Y les estamos ocultando verdades básicas de la vida cuando no les hablamos de la muerte. Porque creo, por ejemplo, que es muy importante decirle a un niño: vamos a rezar para que toda la familia nos juntemos un día en el cielo, para que toda la familia estemos unida en el cielo. Y el día que uno marche, pues mira, él ya ha marchado, los demás vamos de camino, ¿sabes? O sea, es que es tan importante transmitir eso a un niño. Es tan importante eso. Y estamos preparando el camino, ¿no? Entonces, yo creo que es un drama el que la muerte se la estemos ocultando a los niños. Los niños no van al funeral. Se les llevan a otra casa. No sé qué cosas se hacen, ¿no? Es un error tremendo. Y de la misma forma que me parece importante que también en las familias se hable de los que han marchado, se hable del abuelo, se recuerden sus cosas, se recuerden sus frases, sus anécdotas. Se recuerden sus anécdotas, ¿no? Cuando se celebran sus aniversarios, vayamos a misa el día que falleció el abuelo, etcétera, ¿no? O sea, guardar memoria de los que han marchado y transmitir en la familia que nuestra meta es que nos juntemos todos en el cielo. A ver, si es que esa es nuestra meta. De lo contrario es vivir de espaldas a la realidad, dejando a nuestros hijos en una nebulosa de explicaciones que no saben muy bien ni por dónde les pega el viento. Por eso también creo que es significativo el que estemos en eso. ¿Qué hago con las cenizas? No sé ni qué hacer con ellas, ¿sabes? ¿No? Las tiro, las avento. Me acuerdo que en una ocasión, pues una familia, no estaba yo de paro con Zumárraga, vinieron con las cenizas y entonces me decía la esposa, la mujer, que si las iban a echar en el Bernabéu, ¿no? Y entonces yo, pues intentando a ver cómo le quito eso de la cabeza, ¿no? Entonces yo dije, bueno, no es momento de muchos argumentos teológicos, voy a recurrir a un argumento más práctico, pensé, ¿no? Dije, no, mire usted, porque, mire, yo creo que lo lógico es que repose allí donde, en el lugar en el que, junto a sus seres queridos, ¿no? Usted se piensa que él quería más al Madrid que a la familia. Y dice, bueno, pues yo creo que... Dije, bueno, me he ido por mal camino. Dije, por mal camino, voy a ir por el argumento teológico. Entonces, ¿sabes? Yo decía, madre mía, a ver cómo le convenzo yo, ¿no? Para quitarse de la cabeza. Pero cogí un camino que vi que no servía. A ver, es que también eso en este momento, casi el enterrar a un difunto es como si, pues eso, un sitio que sea significativo para él. O sea, es no caer en cuenta de que estamos preparando nuestro encuentro definitivo con Dios. Es no caer en cuenta de que nuestra vida es una peregrinación y vamos a una meta. Hemos perdido ese concepto. Y entonces dice uno, pues que le gustaba el fútbol, échalo ahí, ¿sabes? O si le gustaba pescar, échalo con los peces. Madre mía, es una fotografía de una sociedad sin rumbo, ¿sabes? De que no tiene los valores. Entonces creo que es muy importante que no nos asustemos de transmitir a nuestros hijos el sentir, porque la vida no tiene sentido si la muerte no tiene sentido, ¿sabéis? A ver, si la muerte no tiene sentido, la vida no tiene sentido. Porque ¿para qué todo si luego es la nada? Pues no, es que es peor. ¿Para qué todo si luego es la nada? Si la muerte no tiene sentido, la vida tampoco. Entonces yo creo que una obra de misericordia es educar a nuestros hijos en el sentido de la muerte. Y insistiendo, ¿no?, en estos aspectos. En definitiva, perdón, que yo no tengo un poco de diálogo, perdón. Yo creo que las obras de misericordia, dice, la caridad bien entendida tiene que comenzar por casa. Entonces, es verdad que generalmente estas obras de misericordia, la Iglesia se ha acostumbrado a predicarlas hacia afuera, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, sí, pero tenemos que encontrar en el seno de la familia un ámbito suficiente de encarnación de estas obras de misericordia, ¿no? Para que nuestros hijos
de la abundancia del corazón somos capaces de dar a los demás. De lo contrario, difícilmente nuestra caridad con el prójimo va a poder ser real, madura y fecunda si no la hemos vivido en el seno de la familia.